Muy bien, hermanos. Me alegro mucho de poder estar aquí en esta mañana. Me da mucha alegría formar parte de esta gran familia de fe, que ya son unos 15 años y algunos se puede preguntar, ¿cómo 15 años si aparentas 20? Pero sí, ya son unos 15, unos 16 años que por la gracia de Dios Él me trajo a este lugar y me alegra mucho poder estar con todos ustedes. Creo que es el mejor lugar para estar. Podríamos estar en tantos sitios, pero donde está la presencia de Dios es donde merece la pena estar. Amén. Así que es una bendición, es un privilegio poder escuchar, poder alabar, poder adorar con la familia de Dios. Porque algún día, allí en la eternidad, estaremos todos juntos alabando al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que esta mañana me gustaría compartir un mensaje que se titula Vida en el Espíritu. Y el sermón va a constar de 3 puntos y una conclusión. El primer punto obviamente va a ser la introducción. Luego estaría el segundo punto, que se llama, sé que es un término un poco raro, hoy vamos a aprender un poco de latín. No sé si en el instituto o en la universidad diste el latín. Para algunos era un aburrimiento, pero bueno, hay veces que podemos aprender cosas muy interesantes del latín. El primer punto sería ex, así como suena ex nihilo, que significa de la nada. El segundo punto, si alguno está ahí anotando, el conocimiento y la comunión con Dios es el camino hacia la verdadera espiritualidad. El tercer punto sería un nuevo comienzo y luego terminaríamos con una conclusión. Muy bien, pues vamos a orar por la palabra. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos sabiendo que tú estás en medio, que tú eres el que le das sentido a todo lo que hacemos. Padre, por eso oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra traiga vida, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. Padre, quita todo pensamiento que venga a turbar, a estorbar, y que en esta mañana podamos sentarnos a tus pies, a escuchar tu voz. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues una gran parte de todas las personas que vemos en este lugar, incluyendo un servidor, hemos nacido en un país donde el catolicismo romano ejerce su influencia durante siglos. Yo como español y muchos hermanos aquí de Latinoamérica, les ocurre, ¿no? Ocurre que en sus países de origen el catolicismo romano ejerce mucha influencia. Y por supuesto ahora en estos momentos, por cuestión de tiempo, no voy a poder entrar en las muchas desviaciones del catolicismo romano, porque eso daría para un estudio muy sustancioso y podríamos estar horas y horas aquí y tampoco es cuestión de eso. Sé que ustedes tienen cosas que hacer después de aquí. Pero en resumidas cuentas, lo que este sistema católico romano enseña es un tipo de salvación por medio de obras, lo cual es una auténtica perversión del glorioso evangelio de Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo, lleno de amor, lleno de misericordia, aquel hombre que amaba a la iglesia, que dio su vida por Jesús y que él incluso hablaba de que él había sufrido azotes, naufragios, hambrunas y que él mismo llevaba las marcas literalmente de Jesucristo en sus espaldas a causa de los latigazos. Él dice en una ocasión a los Gálatas capítulo 1 versículo 8, mas si aún nosotros mismos, ministros del evangelio, os anunciáramos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o lo que es lo mismo, sea maldito. Y como dijeron los reformadores, la reforma protestante no nació por el capricho de un hombre, de un monje alemán,
sino que nació porque el mismo evangelio estaba en juego. ¿Y el evangelio qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Nos muestran que la vida cristiana, la vida espiritual, comienza con un cambio de dentro hacia afuera y no al revés como pretenden algunas religiones. No se trata de lo que hacemos para Dios, sino de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros para que llevemos buen fruto y le glorifiquemos a Él. El apóstol Pablo dice en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol San Juan resumió una gran verdad en este único versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y él dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en el Cordero que fue inmolado, nuestra fe en su sacrificio perfecto, en propiciación por cada uno de nuestros pecados. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es ese vehículo que nos conduce a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y fíjese bien que, al igual que el mismo autor Juan en su Evangelio, es el único que recoge esa conversación con Nicodemo, aquel hombre fariseo que había escuchado de Jesús, que sentía curiosidad por conocer a ese rabino y que tiene una entrevista con él al amparo de la oscuridad de la noche. Y comienzan a conversar de cosas espirituales y el mismo Nicodemo le reconoce que era un enviado de Dios porque hacía cosas tremendas y maravillosas. Pero Jesús le dice, Nicodemo, está bien todo lo que me estás diciendo, pero te es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y Juan, en su carta, como hemos leído, vuelve a utilizar el término nacer. En este caso, nacido, para hacer referencia a una obra sobrenatural. Una obra sobrenatural que nadie puede provocar ni forzar, sino que es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en el corazón de una persona, que es la regeneración. Ni el predicador, ni el líder de alabanza pueden forzar. Es una obra sobrenatural del poder de Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos. Y esto es lo que Dios hace. Nos regenera. Toma ese corazón de piedra endurecido y lo ablanda. Y hace con que podamos reconocerle, con que podamos verle, con que si en un momento determinado de nuestra vida Dios decía hacia la derecha, nosotros, con nuestro corazón endurecido, porque éramos contumaces, íbamos hacia la izquierda, pero cuando Dios viene, sopla espíritu de vida y le reconocemos y le vemos, y esa venda que había en nuestros ojos es quitada. Por eso después de la introducción vamos al punto donde he dicho esa palabra tan rara, ex nihilo, de la nada. Ex nihilo es una expresión en latín, probablemente no la hayan escuchado ni una sola vez y no les suene de nada. Y usted podrá pensar, ¿y qué tiene que ver esto con lo que...? Pues tiene mucho que ver. Ex nihilo es una expresión en latín que significa literalmente de la nada. Ex, que significa de o desde, y nihilo, de la nada. Y es un término que se utiliza en la filosofía y en la teología haciendo referencia a la creación de la nada. Y con esta expresión se afirma que Dios creó el universo no creó el universo a partir de materia que ya existía, de materia que ya estaba ahí, de materia preexistente, sino que Dios trajo a la existencia todo lo que vemos, todo lo que conocemos por medio de su poder, por medio de su palabra. Y las Sagradas Escrituras enseñan de forma rotunda y explícita que para entrar en el reino de Dios
debe de haber una intervención divina. Sin ir más lejos, Juan capítulo 3, versículo 7, como ya he mencionado, dice Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Efesios capítulo 2, Pablo nos habla de que en el pasado estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, todos, algunos lo sabemos, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. ¿Por qué estoy uniendo la creación de que Dios creó de la nada a esa nueva creación que hay en nuestro corazón? Porque de la misma forma que Dios creó el universo de la nada, ex nihilo, Dios crea vida espiritual donde antes no la había, por la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan ese episodio, el valle de huesos secos en Ezequiel, el libro de Ezequiel, donde el profeta se encuentra con una audiencia tan poco estimulante para un predicador? Predicar la palabra en medio de huesos secos, en medio de muerte, en medio de una situación donde parecía que no tenía demasiado sentido predicar. Pero en aquel momento, en medio de la muerte, en medio de esos huesos secos, y la palabra dice que estaban secos en gran manera, Dios trajo vida. Hermanos, recuerden esto. Apúnteselo si lo está apuntando. Si quiero olvidar alguna de las cosas, pero esto apúnteselo. El nuevo nacimiento, la regeneración, no es una reforma de la vieja naturaleza. No es un parche que Dios pone y trata de remendarnos, sino que es una creación sobrenatural que Dios insufla en cada uno de nosotros. Dios no nos está poniendo parches, Dios no nos está... No, Dios está soplando una vida nueva. Y es por eso que 2 de Corintios el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. No es un remiendo, no es un apaño. Nosotros a veces hacemos apaños, tratamos de remendar las cosas, de poner parches. Recuerdo cuando yo jugaba al fútbol, era portero, mi madre no paraba de comprarme pantalones porque los agujereaba de las rodillas y le ponía unos parches así muy graciosos. Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios insufla vida espiritual en nosotros. Y de la nada crea esa vida que trata de agradar a Dios, que trata de conformarse a su voluntad. Por eso, como dijo el gran predicador David Martin Lloyd-Jones, él decía, yo no predico emocionalismo, yo predico regeneración. Porque para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No solamente cumplir con religiosidad, cumplir con tantas y tantas cosas que la religión nos ofrece, no. Ni siquiera tus buenas obras. Nacer de nuevo, regeneración. Por eso me gustaría cerrar este punto y también decir que, como estoy diciendo, el nuevo nacimiento no es una mejora moral o un cambio psicológico, es justamente eso, ¿no? Un milagro de Dios. Entonces dijo que la religión es el hombre buscando a Dios, pero el cristianismo es Dios buscando al hombre. Y todos los que hemos leído las obras, los libros de este gran hombre de Dios sabemos cuál era su posición con respecto a algunos temas. Pero sin duda alguna era un hombre que conocía a Dios, conocía las Escrituras y sabía que la iniciativa principal de la salvación viene de Dios. Es Dios. Y no es el esfuerzo humano.
El punto número 2 es el conocimiento y la comunión con Dios, el camino hacia la verdadera espiritualidad. Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, en esa gran oración sumo sacerdotal que él hizo por sus discípulos y por aquellos que habían de creer por medio de la palabra de ellos, de los cuales venimos todos nosotros. Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El ser humano como criatura creada tiene un origen, y ese origen se encuentra en su Creador, en Dios. Fuera de ese origen, fuera de ese principio, el ser humano es una criatura descarriada y sin ningún tipo de propósito. Es por eso mismo que hay un libro que no todo el mundo conoce, pero es muy interesante, de un filósofo cristiano que se llamaba Francis Schaeffer, que se titula Huyendo de la razón. Y la tesis de él era que cuando la cultura occidental a la cual pertenecemos abandona la creencia en un Dios personal y creador, pierde una base objetiva para la verdad, para la moral y para la dignidad humana, y cae en un profundo relativismo. Ya no es Dios guiando la moral por medio de sus mandamientos, sino que cada uno comienza a opinar sobre moral: esto está bien, esto está mal, la sociedad dice que esto está bien ahora, dentro de 100 años dirá que otras cosas que estaban mal hace 100 años ahora están bien, y caemos en un profundo relativismo. Todos somos conscientes de que en este mundo todo tiene un propósito, todo tiene una función, desde los objetos cotidianos que utilizamos en nuestro día a día, hasta las criaturas más insignificantes de la naturaleza. Incluso hasta hace bien poco yo me preguntaba y decía: ¿para qué sirven las cucarachas? ¿Qué función tendrá ese ser tan desagradable? No lo sabía, pero lo entendí hace poco, para dar trabajo al pastor Rafa y a mí. Así que, pero fuera de broma, todo tiene un propósito. Lo más sencillo, incluso donde están sentados ahora, es una silla, un objeto sencillo, cotidiano, del día a día, pero tiene su propósito, es para que usted se siente. La pregunta es: ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Será que la vida del ser humano es solamente trabajar, el fin de semana ver el fútbol, sábado, domingo, lunes otra vez trabajar, así hasta que te jubilas y te mueres? ¿Será eso? ¿O será que hay algo más? ¿Será que el ser humano está en esta tierra para un propósito mayor que ese? Simplemente existir, para algunos sobrevivir. Pues hay una confesión de fe que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Si usted está pensando, ¿qué será? Yo se lo voy a decir. El fin o el propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin del hombre, usted está aquí en esta tierra para glorificar a Dios y para deleitarse en Él. Y para glorificar a Dios, o lo que es lo mismo, ¿qué exige Dios del hombre para que lo glorifiquemos?
la obediencia a su voluntad revelada. O dicho de otra manera, el ser humano glorifica a Dios obedeciendo lo que Dios ha dado a conocer en las Sagradas Escrituras. Obedeciendo la palabra de Dios. Y es por eso que el salmista se deleitaba en los estatutos, en la ley de Dios. En el Salmo 119 podemos ver cómo él se deleitaba. En el Nuevo Testamento vemos cómo también se nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son para nuestro bien. Pero aquí dice algo curioso, porque muchas veces nos centramos en glorificar a Dios. Obviamente hay que glorificar a Dios. El Nuevo Testamento nos dice que todo lo que hagamos, hasta lo más sencillo, ¿qué tiene que hacer? Glorificar a Dios. Hasta lo más sencillo. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Pero también hay algo muy importante que muchas veces se nos pasa, que es el de disfrutar a Dios, el de gozarnos en Él. El salmista David en el Salmo 27, uno de mis salmos favoritos, dice algo tremendo. Muchas veces pensamos en Dios, en disfrutar de Dios, en términos de la vida venidera. Pero David dice en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? Aquí, en este lado de la eternidad. En el otro, por supuesto que sí, pero aquí también podemos disfrutar, podemos gozarnos en el Señor. No solamente cuando venimos a la reunión, que por supuesto que sí, y le adoramos y sentimos ese gozo, esa alegría de estar en comunión con los santos, pero en el día a día, en nuestro trabajo, cuando estamos en el hogar, cocinando, haciendo lo cotidiano, podemos disfrutar de Él. ¿De qué forma disfrutamos a Dios? Deleitándonos en Él. El salmista entendía este principio. Él decía, Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El apóstol Pablo, encarcelado con grilletes en una mazmorra, le dice a la iglesia de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, deleitándonos en Él. También teniendo comunión con Él. El apóstol Pablo, tantas y tantas cosas, evangelizando, plantando iglesias. Gran hombre de Dios. Él dice, y ciertamente, Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No importa que haya llenado todo el evangelio donde la planta de mis pies han pisado. No importa las iglesias, no importa los ministerios que haya podido levantar y haya podido dejar en las congregaciones. No importa del linaje del que vengo de la tribu de Benjamín, no era cualquier tribu, era la tribu del primer rey de Israel, de Saúl. No importa todo eso, lo tengo como pérdida. No me focalizo en eso, porque estimo todo esto como pérdida si a cambio puedo obtener el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿qué dice? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y qué dice?
¿A fin de qué? De conocerle a Él. Y para conocerle a Él, ¿qué tiene que suceder? Usted tiene que tener comunión. Comunión íntima con Dios. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, si fuese posible, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Y cómo podemos también deleitarnos? Hemos dicho que deleitándonos en Él, ¿cómo podemos gozarnos en Él? Teniendo comunión con Él y amando su presencia. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Aman estar cerca de Él, aman escuchar su voz, pasar tiempo con el amado. El salmista decía, en tu presencia hay, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Cuanto más una persona disfruta verdaderamente de Dios, más naturalmente le glorifica y al glorificarle correctamente, más gozo encuentra en Él. Cada cosa es una consecuencia de otra. David, un hombre que vivió en el antiguo pacto, no tenía la luz que tenemos nosotros, pero él amaba la presencia de Dios. Y aun cuando estaba en el desierto se acordaba de aquellos momentos tan especiales ahí en el templo, en el lugar santo. Él recordaba, comenzaba a recordar, y él dice algo tremendo. Podría pedir muchísimas cosas, la prosperidad, que tuviese un reinado próspero, la victoria sobre mis enemigos. Podría pedir tantísimas cosas, pero no voy a pedir eso. Y él dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta es la que voy a buscar. No me voy a enfocar en otra cosa. Porque a veces, hermano, nos queremos enfocar en tantas cosas que no nos enfocamos en nada. Pero David está enfocado en una cosa. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No pretendo otra cosa. Podría pedir justamente eso, prosperidad, riqueza, lo que un hombre materialista pudiera pensar, porque era rey, podría estar preocupado en otras cosas, pero a David no le importaba eso. Dice, todos los días de mi vida, ¿para qué? ¿Para estar allí sin más? No. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que David deseaba en su corazón. Por encima de cualquier otra cosa, su mirada estaba puesta en Dios. Hermanos, su mirada tiene que estar puesta en Él. Puestos los ojos en Jesús. Leonard Ravenhill dijo, los hombres inteligentes caminaron sobre la luna. El hombre llegó a la luna hace ya. Los valientes caminaron sobre el océano con los navíos. Pero los hombres y las mujeres sabias caminan con Dios. Nosotros caminamos con Dios. Al igual que Enoc, al igual que Noé, no se habla demasiado de Enoc, pero dice algo curioso. Dice que Enoc caminó con Dios. Y yo, y usted también, seguramente, querrá ser un hombre o una mujer que camina con Dios. Punto número 3, un nuevo comienzo. Me gustaría que si tienen ahí su Biblia, estable, busque. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Téngalo ahí. Todavía no lo vamos a leer, pero para que lo tengan. Ya lo leímos al comienzo, estar en Cristo implica que eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Y que puedes volver a comenzar de cero.
No importa lo penosa, desastrosa que haya sido tu vida en el pasado. No importa, en Cristo las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Hay un nuevo horizonte, hay un nuevo camino que se ilumbra para los que hemos creído en Cristo. Y en un libro que se titula Diseñados para adorar, Tozer dice algo que tenía mucha razón. Él afirmó que en muchos himnos antiguos hay más teología contenida que en muchos sermones de 2 horas. Y hay un sermón que dice, hay un himno que dice, del siglo XVII, ya ha llovido ya. Dice, hay una fuente llena de sangre que brotó de las venas de Manuel. Y los pecadores sumergidos en ese torrente pierden todas sus manchas de culpa. El ladrón moribundo se alegró al ver aquella fuente en su día. Allí también yo, aunque tan vil como él, lavé todos mis pecados. Si usted está en Cristo, significa que su nombre ha sido escrito en ese gran libro de familia donde están empadronados todos los redimidos por el Cordero de Dios. Y eso, por supuesto, implica que su ciudadanía y su sentido de pertenencia han cambiado por completo. Literalmente, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y que dice, nos ha trasladado, es decir, estábamos en un lugar de oscuridad, de tinieblas, y Él nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su Hijo amado. Y discúlpeme la pesadez, porque sé que esto lo repito cada vez que comparto, pero no me importa. Tengo que volver a aprovechar para decir que en este lugar no hay nadie huérfano. O has sido comprado por la preciosa sangre de Jesucristo y tu ciudadanía está en el reino de los cielos, o estás bajo la tiranía del ser más tirano que existe. Ser más tirano que existe no son los ayatolás iraníes, no son cualquier otro político, sino que es Satanás. Y hermano, no hay término medio. O está en un lugar o está en otro. No hay grises, o blanco, o negro. No hay más. Pero si usted ha sido regenerado, eso significa que es nacido de Dios. Y el apóstol Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado deliberadamente. No pisotea la sangre de Jesucristo. Desea vivir y conformar su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Y esto, por supuesto, implica que usted disfruta, se deleita en una perfecta comunión con el Padre por medio del Hijo y a través del Espíritu Santo. Entonces usted puede leer conmigo, y vamos a leerlo todos juntos, a la de 3, lo que hemos buscado. 1, 2 y 3. Mas vosotros sois, dígalo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, termino con la conclusión. Para todos aquellos que están en Cristo, continuemos en pos de Él. Con la misma actitud del apóstol Pablo, no importa lo mucho que haya podido hacer por el reino, no importa aquel encuentro, sí, fue importante porque le conocí a Él, pero no me quedé en el pasado, no pretendo haberlo alcanzado, me extiendo a lo que queda por delante. No quiera vivir del pasado, hermano. No quiera vivir de aquel momento glorioso donde usted le conoció. Usted debe de extenderse a lo que tiene por delante.
Lo que ya ha caminado, caminado está. Y como decía Machado, se hace camino al andar. Es así, hermano. Si usted es un verdadero creyente es porque en un momento determinado tuvo un encuentro con Jesús. Pero como dije este martes, el haber encontrado a Dios y seguir buscándolo es una de las paradojas más bonitas. Sí, usted encontró a Jesús, pero cada día debe de encontrarse con Él. No se trata de emociones únicamente, se trata de fidelidad, de obediencia, de devoción. Él nos salvó, nos redimió y nos ha hecho sentarnos en los lugares celestiales. ¿Qué más motivación necesita? Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. No necesitamos más estímulo que Él, que la persona de Jesucristo. Por eso, para todos mis hermanos en Cristo, el deseo de mi corazón se resume en lo que encontramos en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, del 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo aquí en esta tierra, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero también, Iglesia, no puedo eludir la enorme responsabilidad de anunciar el Evangelio a aquellas personas que están en este lugar y que están en serios problemas con respecto a su destino final. Puede que en este lugar haya personas que no son creyentes y que ahora mismo su destino es, aunque suene crudo, el infierno, la condenación eterna. El apóstol Pablo dijo a los griegos, a los atenienses: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan y que crean en el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? El Evangelio es esto: Jesucristo, el Cordero de Dios, fue enviado por el Padre para morir en el lugar de los pecadores. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único camino. Ni sus buenas obras, ni la religión lo va a salvar. Solamente Jesucristo es el camino. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio es que Jesucristo fue crucificado y murió también en lugar de los pecadores, como la perfecta víctima, no habiendo en él maldad, no habiendo en él pecado, y así poder redimirnos y así dar el pago perfecto por nuestra desobediencia. Hermanos, pero no se quedó en aquella cruz. No, ese no fue el final. Los discípulos creyeron que ese fue el final, que ahí se acabó todo, pero era al contrario, ahí comenzó todo. Jesucristo, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo levantó del sepulcro, completando nuestra redención, puesto que era necesario no solamente que muriese en el lugar de los pecadores, sino que también resucitase. Y hermano, en un momento determinado de la historia de la humanidad, ¿saben qué? Te lo aseguro, volverá. Volverá. Y como decía un predicador, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que Cristo viene, la mala es que Cristo viene y todo dependerá de qué lado esté parado. Hermanos, amigo que me escucha, si no le conoces, cree que Jesucristo murió en tu lugar. Créelo, arrepiéntete de tus pecados y hoy mismo tu nombre podrá estar escrito en el libro de la vida. Como decía un viejo himno, nada traigo en mis manos, solo a tu cruz me aferro. Amén. Hermanos, sigamos firmes en la fe
glorificándole, deleitándonos en Él. Me siento tremendamente dichoso de saber que, no siendo gran cosa, Dios puso su mirada en mí. Dios puso su mirada en usted. ¿Sabe? Porque Dios no lo ama por lo que usted es, lo ama a pesar de lo que usted es. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces no pensamos en estas cosas y cuando nos paramos a pensar decimos, wow, qué tremendo. Si puede pasar aquí el grupo de alabanza. Hermano, piense en estas cosas. Salomón dijo que hay un tiempo para todo y ahora es tiempo de meditar en la palabra. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que agradecerle a Él. Usted tiene que ser consciente que un día sus ojos aquí en esta tierra se cerrarán y los abrirá y usted estará en el paraíso. No por nada que usted hizo, sino por lo que Él hizo en la cruz. Así que si se puede poner en pie.